El pueblo la llamó deshonra, el desierto la llamaría madre. 1908. En aquellos tiempos, el honor de una nación valía más que la vida de un pueblo entero. La tierra del río Yaqui había sido hermosa una vez. Los ancianos lo recordaban con una claridad que dolía, afilada por el paso de los años como una piedra de río que el tiempo pule hasta volverla cuchillo. Recordaban los campos de maíz bajo el cielo azul de Sonora, los cantos que subían desde las orillas en las madrugadas, los niños corriendo descalzos entre los mezquites. Un mundo que había sobrevivido sequías y tormentas y enfermedades que diezmaron generaciones enteras, pero que no había sobrevivido al progreso. Esa fue la palabra que usaron los hombres del gobierno cuando llegaron con sus papeles y sus uniformes. Progreso, sonaba limpia como una moneda nueva, pero significaba que la tierra que había pertenecido al pueblo yaqui desde antes de que existiera el nombre de México ya no les pertenecía. Los campos de Enequén del Yucatán necesitaban brazos, y el general Porfirio Díaz tenía la solución: vaciar el río Yaqui de sus habitantes y mandarlos al otro extremo del país, a morir lentamente bajo un sol que no conocía misericordia. Nadie imaginó, aquella mañana de octubre, lo que sucedería antes de que el sol llegara a su punto más alto. La mujer se llamaba Yomumuli, y tenía 22 años, aunque nadie que la hubiera visto en aquellos días lo habría creído. El hambre y el miedo envejecen de una manera que el tiempo ordinario no puede igualar. La habían tomado junto con su pueblo 3 semanas antes, en una redada que comenzó en la madrugada y terminó con el pueblo en llamas. En 3 horas, todo lo que había conocido desde niña se convirtió en ceniza y humo negro que el viento de Sonora empujó hacia el norte, como si hasta el aire quisiera borrar las huellas de lo que había existido allí. La habían metido en una columna de cientos de personas, hombres con las manos atadas, mujeres cargando a sus hijos, ancianos que a veces simplemente se detenían en el camino como árboles que de pronto deciden no seguir creciendo. Los soldados a caballo los flanqueaban con los rifles cruzados sobre el pecho. El destino estaba decidido en alguna oficina de la Ciudad de México, escrito con tinta que nunca olería a sangre ni a polvo de camino. Yomumuli llevaba 7 meses de embarazo, lo había guardado como secreto precioso y peligroso. Su esposo, Semalé, había muerto en el primer ataque. Lo había visto caer y había tenido exactamente un segundo para entender lo que significaba ese cuerpo en el suelo. Después, alguien la había jalado hacia adelante, y el mundo se había convertido en movimiento y polvo y órdenes en un español que no necesitaba entender del todo para saber que no había en él ninguna palabra de esperanza. Mientras el pueblo avanzaba hacia el sur, ella cargaba 2 vidas, la suya y la que aún no había visto el sol. La columna caminaba de madrugada y descansaba al mediodía. Los prisioneros no recibían suficiente agua. A veces pasaban 12 horas sin que nadie mojara los labios. Yomumuli había aprendido a reconocer el sabor de la sed, más urgente que el hambre, más total, algo que se instalaba en la garganta y en los labios partidos y en los ojos que se volvían ásperos como papel viejo. Tomaba el agua que le correspondía y guardaba la mitad para el momento de mayor necesidad. La anciana que caminaba a su lado se llamaba Uiyaui. Tenía más de 70 años y los pies cubiertos de llagas, y caminaba con una dignidad que desconcertaba incluso a los soldados, como si ningún camino de polvo pudiera quitarle lo que llevaba muy por dentro. Fue ella quien le dio a Yomumuli, de noche, pequeñas porciones de hierbas cocidas al cuerpo, para el dolor de espalda, para mantener fuerte al niño que crecía en su vientre a pesar de todo. Fue también Uiyaui quien le dijo, en voz muy baja una noche de marcha, que los niños yaqui que llegaban al Yucatán no solían vivir mucho tiempo. Lo dijo sin dramatismo, con la serenidad de quien describe la realidad no para asustar sino para preparar. Lo que Yomumuli no sabía era que aquella noche sería la última que pasaría. Dentro de la columna, las contracciones comenzaron al amanecer del 21º día de marcha. Al principio fueron solo una presión extraña que duraba segundos y cedía. Yomumuli caminó 3 horas más sin decir nada,
contando los pasos entre una contracción y la siguiente con esa parte del cerebro que en los momentos de urgencia se vuelve fría y precisa. Yaoi lo notó sin que ella dijera una sola palabra. Las mujeres que han visto muchos partos reconocen los signos como los campesinos reconocen la lluvia que se acerca. La anciana habló en voz baja con otras dos mujeres. Las cuatro formaron un círculo alrededor de Yomumuli mientras caminaban, ajustando el paso hasta quedar en la retaguardia, donde los soldados prestaban menos atención. Era un plan tan frágil como una hoja seca, pero a veces los planes frágiles son los únicos que existen. El momento llegó cuando cruzaron un barranco cubierto de mezquite denso. En ese instante de tránsito, cuando los soldados de la retaguardia bajaban y los de la vanguardia ya habían llegado arriba, Yaoi tomó a Yomumuli del brazo y las cuatro se deslizaron hacia los matorrales. No corrieron, se movieron como los animales del desierto cuando sienten peligro, despacio, sin respirar por la boca, pegándose a las sombras de los mezquites como si fueran parte del paisaje. Nadie las vio, o si alguien las vio, prefirió no ver. Pero en aquel barranco, mientras el polvo de la columna se alejaba hacia el sur, el desierto de Sonora no les haría ninguna promesa. El calor de octubre en el desierto sonorense no tiene la ferocidad del verano, pero tiene una persistencia igualmente peligrosa. No mata rápido, deshidrata lento, con paciencia, con la indiferencia de quien no tiene prisa. Yomumuli y las tres mujeres caminaron hacia el noroeste, siguiendo el conocimiento que Yaoi llevaba en la cabeza, como orientarse por el sol, donde buscar agua en las raíces de ciertas plantas, como moverse por el desierto sin perderse. Las contracciones se intensificaron al mediodía. A media tarde encontraron una roca grande que proyectaba sombra suficiente. Yaoi la examinó y levantó la vista con la serenidad de quien ha estado muchas veces frente a lo que no puede cambiarse. El niño llegaría antes del anochecer. No había agua suficiente, ni las hierbas correctas, ni ninguno de los rituales que correspondían al nacimiento de un hijo yaqui. Solo había cuatro mujeres, el sol que bajaba hacia el horizonte, el silencio enorme del desierto, y la voluntad de que ese niño viviera. 3 días, sin agua, decidirían el destino de ese niño. Pero primero tenía que nacer. El parto no tiene palabras exactas en ninguna lengua. El dolor que no viene del daño sino de la creación, el esfuerzo que saca del cuerpo recursos que uno no sabía que tenía. Yomumuli gritó una sola vez, cuando el dolor llegó a su punto más alto, y luego apretó los dientes y no volvió a gritar porque los soldados podían estar cerca y el silencio era tan necesario como el aire. El niño nació cuando el sol tocaba el horizonte, y el cielo se volvía ese color anaranjado encendido, que en el desierto de Sonora en octubre tiene una intensidad casi violenta, como si el cielo quisiera despedirse del día con todo lo que le quedaba. Era un varón, pequeño, más pequeño de lo que debería haber sido, con la piel oscura y cálida que brillaba con la humedad del nacimiento. Yaoi lo limpió con la tela menos sucia que tenían, lo envolvió en el rebozo que una de las mujeres se quitó del cuerpo sin vacilar. El niño respiró, lloró brevemente, con una voz tan pequeña que apenas se distinguía del viento entre los mezquites. Luego se quedó quieto mirando hacia arriba con esos ojos de recién nacido que no ven nada con claridad todavía, pero que de alguna manera parecen verlo todo. Yomumuli lo tomó entre los brazos y sintió algo que no sabría describir nunca con palabras, pero que reconocería para siempre: el peso exacto, en sus manos, de alguien por quien podía morir sin vacilar. Aquella noche en el desierto, madre e hijo eran todo lo que le quedaba al mundo yaqui en ese rincón de Sonora. Yaoi murió antes del amanecer. Simplemente se acostó en la tierra, puso la cabeza sobre una piedra cubierta con el rebozo doblado, cerró los ojos, y su respiración fue haciéndose más lenta, más espaciada, hasta que entre un aliento y el siguiente quedó un silencio que no era el del sueño. Las dos mujeres la velaron un rato, luego miraron a Yomumuli y Yomumuli las miró a ellas, y en esa mirada estaba todo, que debían seguir, que el niño necesitaba leche, que el desierto no espera el duelo de nadie,
cubrieron a Huiyahui con piedras como pudieron y siguieron caminando. El segundo día fue el más duro. El niño mamaba, pero Yomumuli no tenía suficiente leche con tan poca agua en el cuerpo, y esa sabencia era un dolor diferente al del parto, más sordo y más permanente. Las dos mujeres, Tosali y Bakame, compartieron con ella las últimas gotas sin que nadie lo pidiera. Buscaron nopales para extraer el líquido de sus pencas, amargo y baboso pero que el cuerpo agradecía. El niño dormía demasiado, tenía ya la palidez que viene de la deshidratación en los recién nacidos. A la tarde del segundo día, Bakame vio en el horizonte una columna de humo delgada y completamente recta, fuego controlado, fuego doméstico. Alguien vivía en esa dirección. La discusión fue breve. Tosali dijo que podían ser soldados. Bakame dijo que el niño no sobreviviría otra noche y que la muerte segura era peor que el riesgo posible. Yomumuli no dijo nada durante un momento que duró más que todos los anteriores. Miró al niño, miró esa carita pequeña, y pensó en Huiyahui cubierta de piedras detrás de ellas, y pensó que había habido demasiadas muertes. Ya para añadir una más tan pequeña y tan reciente, caminaron hacia el humo, lo que encontraron al otro lado de aquella loma no era lo que ninguna de las tres esperaba. La casa era pequeña y de adobe, con las paredes blancas de cal descascarada y un techo de carrizo. Había una barda de piedra suelta alrededor de un corral con dos cabras y un burro, un pozo, una pala apoyada contra la pared, ropa tendida al viento, y una mujer. La mujer se llamaba Refugio. Tendría 40 años o quizás más, con la piel curtida del trabajo al aire libre y el cabello negro trenzado. Era mestiza, de los que habían llegado a esas tierras una generación antes con una parcela de papel. No era rica ni poderosa, pero tenía agua en el pozo y fuego bajo la olla y leche de cabra en un jarro de barro al lado de la puerta. Cuando vio a las tres mujeres aparecer en el borde de su terreno, no gritó ni corrió. Se quedó quieta con la mano en el mango de la pala y las miró durante un momento largo. Vio tres mujeres agotadas, una con un recién nacido en los brazos, todas con los labios partidos y los ojos hundidos de la deshidratación. Vio lo que eran antes de ver de dónde venían, y eso marcó la diferencia. Lo que ella no sabía era que ayudar a esas mujeres le costaría todo lo que tenía, y que lo haría de todas formas. Refugio era viuda. Su esposo había muerto 2 años antes de la picadura de un alacrán. Tenía un hijo de 12 años que volvía los fines de semana. Vivía sola la mayor parte del tiempo, con las cabras y el burro y el silencio del desierto. Y ese silencio le había enseñado cosas que la sociedad del pueblo no podía enseñar. Que la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir muchas veces es solo la velocidad de una decisión. La decisión de ese instante no pasó por cálculos de conveniencia. Pensó en el niño, en la leche de cabra que tenía a 2 metros y en la boca del recién nacido que llevaba demasiado tiempo sin alimento. Caminó hacia las tres mujeres con la mano levantada en el gesto que no necesita traducción en ninguna lengua, que no había peligro, que había espacio, que podían entrar. Tosali y Bakame se detuvieron en la entrada. Yomumuli entró sin vacilar porque sus rodillas temblaban con el temblor que no es de frío, sino de agotamiento en el límite. Refugio le señaló un petate, le pasó una jícara llena. Yomumuli bebió despacio, sabiendo que beber de golpe, después de días de sed, podía enfermarla. Bebió y sintió algo que se había ido tensando en su interior durante semanas, ceder muy despacio, como cede una cuerda cuando se afloja nudo por nudo. Pero en el camino detrás de esa casa, alguien había visto las huellas en el polvo, y los soldados seguían buscando. Refugio calentó leche de cabra en una cuchara de peltre y la dejó enfriar el tiempo justo antes de acercarla a los labios del niño. Era un procedimiento que conocía por haber criado animales huérfanos, por ese conocimiento práctico que las mujeres del desierto acumulan sin que nadie lo llame por su nombre. El niño tomó la leche con la urgencia de los que saben instintivamente que lo que reciben es exactamente lo que necesitan. Tomó hasta quedarse dormido con una quietud diferente a la de las horas anteriores, la quietud del que está lleno y caliente y seguro. Yomumuli lo observaba desde el petate.
Refugio la miró a ella y ella la miró a Refugio, y entre las dos hubo algo que ninguna tenía palabras para decir pero que ambas entendieron, el reconocimiento de que existía algo más grande que la diferencia entre ellas, algo que ninguna ley ni ninguna frontera de lengua o sangre podía borrar, y que ese algo en ese instante tenía el peso exacto de un recién nacido dormido con la barriga llena. Tosali y Bakame entraron cuando cayó la noche. Refugio les puso agua y tortillas de maíz azul frente a ellas y se sentó a distancia, dándoles el tiempo que necesitaban. La lengua fue el primer puente. Tosali hablaba un poco de español y lo usaba con precaución, midiendo cada palabra. Refugio respondió despacio, con la cadencia de quien sabe que la velocidad puede asustar a quien no ha decidido aún si quiere escuchar. Esa noche, Tosali le contó algo de lo que significaba la resistencia yaqui desde adentro, las madres que escondían a sus hijos en la sierra, los hombres que elegían morir peleando porque la alternativa era una muerte más lenta en una hacienda del otro extremo del país. Refugio escuchó con la atención de quien descubre que la historia que conocía no era la historia completa. La noche pasó con el crepitar de las brasas y la respiración del niño dormido, y el sonido lejano de los coyotes en el cerro. Aquella noche cambiaría el destino de dos mundos que nunca habían aprendido a mirarse de frente. Lo que ella no sabía era que antes del amanecer tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. El jinete llegó cuando el cielo empezaba a aclararse, pero el sol no había salido todavía. Yomumuli lo oyó antes de verlo, el sonido de cascos en la tierra compacta del camino, firme y regular. Ese sonido fue suficiente para que su cuerpo se tensara con un instinto que va más allá del pensamiento. Tosali y Bakame ya estaban despiertas. Se miraron en el gris del amanecer y no necesitaron decirse nada. Refugio había estado despierta casi toda la noche. Las decisiones más importantes no siempre tienen un momento claro en que ocurren, se van formando solas en la oscuridad mientras uno cree que todavía está considerando. Salió al corredor antes de que el jinete llegara a la barda de piedra. Era un capataz de la hacienda del sur, con bigote entrecano y botas de cuero bien cuidadas. Venía porque había visto huellas de personas descalzas en el camino, y los soldados del destacamento habían preguntado en todas las propiedades del área por fugitivos yaqui. ¿Había visto ella algo fuera de lo ordinario? Refugio lo miró con esa expresión que las mujeres solas aprenden antes que cualquier otra, la expresión de quien no tiene nada que esconder precisamente porque sabe cómo se ve alguien que esconde. No había visto nada, dijo, solo las cabras y el viento de la sierra. El capataz miró la puerta cerrada de la casa durante un segundo que podría haber sido sospecha, pero no fue suficiente para actuar. Asintió con el borde del sombrero, giró el caballo y se fue levantando una nube de polvo dorado con la primera luz del amanecer. Lo que el capataz no supo nunca fue lo que había detrás de esa puerta cerrada. Refugio se quedó de pie en el corredor hasta que el polvo se asentó. Luego volvió adentro y les dijo lo que había decidido durante la noche: podían quedarse 3 días. Era el máximo antes de las revisiones sistemáticas en el área. En 3 días, si el niño ganaba fuerzas, podían ir hacia la sierra, donde había comunidades yaqui que habían escapado a la deportación. Ella las guiaría hasta el pie de la sierra. Hasta ahí llegaba lo que conocía. De ahí en adelante, el camino sería de ellas. Tosali tradujo lo que pudo. Yomumuli escuchó, y luego hizo algo que Refugio recordaría durante el resto de su vida. Tomó la mano de Refugio entre las dos suyas y la sostuvo durante un momento sin decir nada, con ese peso de las manos que dice lo que no hay palabras suficientes para decir. La tradición del pueblo yaqui prohibía confiar la vida de un hijo a manos de afuera, pero la tradición no había visto esto. Los 3 días que siguieron tuvieron la textura de las cosas que son simultáneamente ordinarias y completamente extraordinarias. Ordinarias porque transcurrieron en las actividades básicas de cualquier casa de campo: ordeñar las cabras, calentar agua, preparar comida, tender ropa al sol. Extraordinarias porque las personas que las llevaban a cabo venían de mundos que habían sido opuestos durante generaciones. Yomumuli fue recuperando fuerzas con una velocidad que sorprendía.
El niño respondió ganando peso de manera perceptible, llorando con más fuerza cuando tenía hambre, haciéndose más presente y más real. Tosali encontró en los alrededores plantas medicinales y preparó para Yomumuli una infusión que olía a tierra mojada y a algo amargo y dulce que convivían en el mismo aroma. Refugio observó con respeto, con la atención de quien reconoce un conocimiento que no tiene. Preguntó el nombre de una de las plantas. Tosali se lo dijo en yaqui y luego buscó el nombre en español. Refugio lo repitió. En ese pequeño cruce, en ese nombre de planta viajando de una boca a otra en dos lenguas, había algo que parecía importante, sin que fuera fácil decir exactamente por qué. Años después, esa decisión sería recordada de maneras que ninguna de las dos mujeres podría haber imaginado. La mañana del tercer día llegó con un viento del norte que bajaba fresco desde la sierra y traía un olor a pino y a distancia. Refugio se levantó antes del amanecer. Preparó comida para el camino, envuelta en hojas de maíz seco, llenó 2 cantimploras con agua del pozo, puso sobre el petate tiras de tela para envolver al niño, una navaja pequeña, un puño de piloncillo. Lo hizo con la sencillez de quien hace lo que corresponde y no espera reconocimiento porque no está haciendo un favor, sino simplemente lo correcto. Caminaron antes del primer color en el cielo. Refugio las llevó por un camino que solo ella conocía, bordeando la propiedad por el lado menos visible, cruzando el arroyo seco por un vado de piedra plana y subiendo por una ladera de ocotillos hacia el primer contrafuerte de la sierra. Caminaron en silencio con el niño apretado contra el pecho de Yomumuli y el cielo pasando del negro al gris al azul pálido sobre sus cabezas. En el pie de la sierra, donde los ocotillos daban paso a los primeros encinos, Refugio se detuvo. Hasta ahí llegaba lo que ella conocía. Se miraron las cuatro durante un momento que duró exactamente lo que tenía que durar. Tosali buscó las palabras en español y las encontró con dificultad, que en la lengua de su pueblo había una manera de nombrar a las personas que hacían lo que Refugio había hecho. No tenía traducción exacta, pero decía, más o menos, que hay personas que eligen ser familia cuando la sangre no alcanza. Refugio no respondió con palabras. Asintió una vez, con la sobriedad de quien recibe algo que sabe que vale más de lo que puede pagarse de ninguna otra manera. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia su casa, hacia sus cabras y su pozo y su barda de piedra, hacia la vida ordinaria que después de esos 3 días nunca sería exactamente la misma. El niño no era como los demás. Llevaba consigo algo que los soldados no habían podido quitarle a nadie. Yomumuli llegó a la sierra después de 3 días más de camino, con los pies llenos de llagas nuevas sobre las cicatrices de las viejas y con el niño que había seguido ganando fuerza durante todo el camino como si supiera que tenía que apresurarse en crecer. Los que vivían en la sierra los vieron llegar desde lejos y mandaron a 2 hombres a recibirlos. Miraron a Yomumuli con el niño en brazos y se miraron entre sí con la expresión de quienes han estado resistiendo, sin saber si lo que resisten tiene futuro, y que de pronto lo ven llegar en la forma más pequeña e inesperada posible. Lo que ella no sabía era que ese niño llevaría para siempre el nombre del río. Le dieron al niño el nombre del río en la lengua propia, no en la lengua de los colonizadores, sino en la que los ríos tienen cuando los nombran quienes los conocen desde adentro, desde el sonido del agua contra las piedras y el olor de la ribera cuando llueve después de la sequía. Un nombre que era al mismo tiempo lo que habían perdido y la afirmación de que esa pérdida no era definitiva, de que las cosas que se le quitan a un pueblo pueden mantenerse vivas en los nombres que ese pueblo decide ponerles a sus hijos. Yomumuli vivió en las montañas durante 4 años más. En uno de los períodos más duros de la resistencia yaqui, el niño aprendió a caminar en tierra de montaña. Aprendió los nombres de las plantas que curaban y las que mataban. Aprendió a hacer silencio cuando era necesario. Yomumuli nunca olvidó a Refugio. La recordaba de la manera en que no se olvida a quien salvó la vida de uno, más allá de la gratitud, instalada en ese lugar donde están las cosas que nos definen no porque las elegimos, sino porque nos eligieron. Algunas noches en la sierra, cuando el niño dormía a su lado y el viento cantaba entre los pinos,
Pensaba en esa mujer en su casa pequeña de adobe y en la leche de cabra en una cuchara de peltre vieja. Cuando fue suficientemente mayor, Yomumuli le habló de todo, de Semalé su padre, de Huillahui cubierta de piedras en el desierto, de las 4 mujeres que se deslizaron entre los matorrales de un barranco mientras los soldados miraban hacia adelante. Le habló del parto bajo la roca grande con el cielo anaranjado como único techo. Le habló de refugio, de la mano extendida, de la mentira dicha a tiempo y del camino hasta el pie de los encinos. El niño escuchó con la atención de los que reconocen cuando están recibiendo algo que importa más que cualquier historia personal. Cuando su madre terminó, le preguntó si habían sabido qué le pasó a Refugio después. Yomumuli estuvo en silencio, luego dijo que no lo sabía, que nunca había podido saberlo, que esa era una de las cosas que el mundo le debía y que quizás nunca le pagaría. La memoria del desierto guarda lo que los libros no tienen palabras para escribir. Los ancianos que sobrevivieron a la deportación y regresaron al río Yaqui décadas después, guardaban en sus relatos orales muchas historias como esta, historias de los márgenes, de los que no aparecían en los documentos oficiales, historias de quienes habían sobrevivido no por ser guerreros en el sentido que los libros reconocen, sino por ser personas que en el momento preciso tomaron la decisión correcta, la que ninguna ley les pedía y ninguna conveniencia les sugería, la que venía de ese lugar que existe en todos los seres humanos y que la mayor parte del tiempo permanece callado, pero que en ciertos momentos habla con una claridad que no admite excusas. Guardaban también las historias de las que habían ayudado desde afuera. Sus nombres no siempre se recordaban, a veces solo quedaba el gesto, la mano extendida, el agua compartida, la mentira dicha a tiempo. A veces solo quedaba la consecuencia, un niño que llegó a la sierra y creció y tuvo hijos y esos hijos tuvieron hijos. Y así continuó el hilo de lo que podría haberse cortado y no se cortó porque alguien, en algún momento, había decidido que no se cortara. El anciano guardaba un secreto, y ese secreto era que la resistencia no siempre tiene la forma que uno espera. Según los relatos que sobreviven, Yomumuli llegó a Vieja, llegó a ver el río de su pueblo desde la orilla, un río que para entonces era diferente al de su infancia pero que seguía siendo el mismo, con el mismo nombre en la lengua correcta, el mismo sonido contra las piedras y el mismo olor a ribera cuando llueve después de la sequía. Llegó a enseñarles a sus nietos los nombres de las plantas que curaban y las que mataban. La historia de una noche en el desierto de Sonora con el cielo anaranjado como único techo y 4 mujeres que sabían que si hacían silencio y si se movían despacio, nadie las vería. En los relatos de esa época hay una imagen que aparece de distintas maneras pero que siempre tiene el mismo corazón, la de una persona que cruza una frontera que no es de tierra, sino de miedo, que le da agua a alguien que su mundo le enseñó a ver como ajeno, y que en ese gesto hace algo que los ancianos describen con una palabra que significa que hay actos más grandes que las personas que los realizan, que se vuelven parte de algo que dura más que cualquier vida individual, que se convierten en semilla que el tiempo planta en la memoria del pueblo y que crece en lugares que quien la plantó nunca podría haber imaginado. Esa es la historia de Yomumuli y de Refugio y del niño que nació bajo un cielo anaranjado en el desierto de Sonora en 1908, cuando el desierto estaba lleno de columnas de personas que caminaban hacia un destino que nadie había elegido. Una historia que no aparece en los libros con esos nombres porque las historias que más importan rara vez aparecen con el peso que tienen. Aparecen en los relatos que las madres hacen antes de que los hijos duerman, en los nombres que los pueblos eligen para sus hijos cuando quieren recordar algo que no puede olvidarse. El desierto recuerda lo que los hombres del progreso quisieron borrar, y la madre que el río no pudo llevarse sigue caminando, en los nombres y en los hijos y en los relatos que los ancianos guardan para que ningún silencio sea definitivo.